El sonido de la ambulancia desesperaba cada vez más a Leonor. Ella intentaba comunicarse con su esposo, pero desafortunadamente no tenía respuesta alguna de Vicente, pues éste se encontraba pasando un estupendo momento con Priscila, quien era su amante. La guapa joven lo abrazaba y besaba para que éste se alejara del teléfono. «Vamos, mi amor, se supone que estás trabajando. Además, he pasado todo el fin de semana extrañándote, mientras que tú estabas con tu familia. Además, esa mala mujer no hace más que ponerte en contra de tu pequeña. Así que relájate, no hay algo más importante que nosotros en este momento». De esa manera Priscila manipulaba al tonto de Vicente para que se fuera olvidando de su esposa y su pequeña Jimena. Pero el hombre jamás se imaginó que esa constante insistencia era porque la hija de ambos había tenido un accidente y estaba en camino a un hospital. Pero como Leonor no contaba con un trabajo debido a las exigencias de su esposo, ésta no tenía el dinero necesario para cubrir todos los tratamientos y atención médica que la pequeña Jimena ameritaba de emergencia en ese entonces. Así que el no poder contar con Vicente en ese momento tan crítico hizo que la mujer optara por pedirle dinero prestado a sus suegros, a pesar de que estaba más que segura de que su esposo estallaría de ira cuando se enterara. Afortunadamente la pequeña Jimena no tuvo una lesión de alto riesgo, por lo que los doctores del lugar lograron ponerla a salvo sin problema alguno. Leonor agradeció a Dios que todo aquello solo fue un mal rato. Esa noche la pasó acompañando a su muchachita, quien estaba muy asustada por lo que le había tocado vivir ese día. Muy temprano por la mañana apareció Vicente en el hospital. El hombre, en vez de estar preocupado por lo que le había pasado a su hija, estaba fúrico. Cuando llegó a la habitación donde se encontraba su hija y su esposa, ni siquiera preguntó por el estado de salud de la pequeña, algo que sorprendió a Leonor. Pero el hombre llegó al lugar gritando y diciéndole lo insolente que había sido a su esposa. «¿Cómo te atreves a dejarme como un irresponsable ante mi padre? ¿No ves que él puede quitar mi nombre de su testamento? Y ya no podría ser el futuro dueño de su compañía. De esa manera, ¿qué podremos ofrecerle a nuestra hija? No eres más que una ilusa que quiere llamar mi atención manipulando a mis padres». La pequeña Jimena tuvo que ser testigo de esa y muchas discusiones de sus padres, ya que después de que pasaron ese mal rato en el hospital y volvieron a casa, Leonor empezó a conseguir muchas pruebas de que Vicente la estaba engañando con otra mujer. De esta manera, las peleas siempre fueron parte de lo poco que duró su relación. Afortunadamente, Leonor trató de hacer su mejor esfuerzo criando a Jimena, pero después de todos los altercados que tuvo con su esposo, la mujer siempre intentó que su hija y su esposo se la llevaran de la mejor manera, pues ella nunca quiso que ese lazo se quebrara. Pero como Vicente en muchas ocasiones llegaba a casa ebrio y arremetía contra la pobre de Leonor, su hija comenzó a temerle por su mala actitud y querer alejarse de él. Unos años pasaron para que la situación en casa se volviera inconcebible. En ese entonces fallece el padre de Vicente, algo que acongojó mucho a el hombre, pues a pesar de que la compañía pasó a estar a su nombre, el anciano lo había criado con mucho amor, y era imposible olvidar todos los momentos que pasaron juntos. Y como las cosas en casa no andaban bien, Vicente se refugió en el trabajo, donde quedó en manos de Priscila, quien hizo de todo para que éste finalmente dejara a la pobre de Leonor. El divorcio era inminente, y el hombre, con todo el dinero que tenía y sus influencias, se aseguró de quedarse con la tutela absoluta de Jimena. Él le había pagado una fuerte cantidad de dinero a un juez para que éste diera el veredicto a su favor, alegando que Leonor no estaba en sus cabales. Y efectivamente la mujer no quedó para nada bien después de quedarse sola, sin poder ver a su hija debido a la orden de alejamiento y sin un centavo encima, pues Priscila manipuló al tonto de Vicente para que éste pensara que esa mujer solo estaba con él por dinero,
y que debía asegurarse de que ésta no fuera un problema en un futuro cercano, por lo que el hombre habló con múltiples amistades para asegurarse de que Leonor no obtuviera un empleo. Con todas esas adversidades y sumado a la fuerte situación sentimental que la pobre mujer tuvo que atravesar, hizo que en verdad perdiera la cordura y terminara siendo una loquita de la calle, quien mendigaba para vivir. Desafortunadamente, en poco tiempo Leonor enfermó y perdió la vida. Vicente fue consciente de todo lo que su ex esposa tuvo que sufrir, por lo que muchas veces se cuestionaba por sus acciones, pero estaba tan embelesado por Priscila, quien hizo de todo por borrar cada recuerdo de Leonor de su vida. Con el paso del tiempo, Priscila tomó el puesto que Leonor había dejado vacío, pues ella se hizo la nueva esposa de Vicente. La mujer nunca se había visto tan feliz. Fue tan descarada que vestía la misma ropa fina que en su momento usó Leonor. Cada mañana saboreaba platos exquisitos para comenzar el día y bebía del mejor vino. Todo era alegría para la mujer, aunque había algo que no la dejaba dormir tranquila, pues llegó a pensar que la pequeña Jimena con el tiempo sería una piedra en el zapato. Jimena apenas salía de la habitación y se negaba a compartir con la nueva esposa de su padre. Vicente trató de que la pequeña se llevara bien con Priscila, pero la pequeña estaba muy renuente ante la idea, así que el hombre tuvo que pedirle a su amada que por favor fuera lo más paciente y tolerante con la niña. Pero ese acuerdo, al pasar unos meses, aquella malvada mujer lo tuvo que romper, pues ella intentó quedar embarazada en múltiples ocasiones, para que toda esa fortuna que Vicente tenía la tuviera que compartir con ella, pero lamentablemente no lograba quedar en estado. De esa manera fue que empezó a ver a la pequeña Jimena como una rival, que con los años le quitaría todo. Así que optó por hacerle la vida imposible mientras estuvieran en la misma casa. Priscila cada mañana levantaba de la cama a Jimena para que hiciera todos los oficios de la casa. A menudo la pequeña, quien no tenía una guía de cómo hacer las cosas, se equivocaba, usando los utensilios de limpieza o se le quemaba la comida. En ese entonces, esta mujer aprovechaba para dejarla en ridículo y regañarla. No eres más que una inútil, pero ¿qué se podría esperar si eres hija de una loca? Jimena estaba tan cansada de los malos tratos de Priscila que en muchas ocasiones lloró en los brazos de su padre contándole lo que vivía al lado de su esposa, pero como Vicente pasaba casi todo el día trabajando, apenas le daba atención a su pequeña. Cuando escuchaba sus quejas y acusaciones hacia Priscila, la mujer se había anticipado y le había dado otra versión, dejando a Jimena como una mentirosa y malcriada ante a su padre. De esta manera la pequeña no tuvo otra opción que soportar a su madre, que cada día se volvía mucho más intensa. Todo cambió para peor después de unos años. Priscila logró quedar embarazada. La mujer no pudo estar más feliz con la noticia, ya que supo que con la presencia de su pequeño relegaría a Jimena y haría todo para que Vicente solo tuviera ojos para su hijo. 9 meses pasaron y la mujer dio a luz a un hermoso varón, que nombraron Sebastián. Priscila en ese entonces se volvió mucho más intensa con Jimena, pues como ella quería pasar todo el día al lado de su pequeño, todas las labores del hogar eran desempeñadas por Jimena. La chiquilla siempre buscó que su padre la defendiera, pero Vicente estaba tan ilusionado con la idea de ser padre nuevamente que hacía oídos sordos a las palabras de su hija. Con el paso del tiempo, Jimena se acostumbró a vérselas por sí misma. Cada día era más independiente y al terminar la escuela postuló a una universidad pública, ya que no quería depender de su padre, pues cada vez que necesitaba dinero para alguno de sus trabajos, Priscila siempre refutó que no valoraba el esfuerzo de Vicente,
debido a que Jimena nunca obtuvo las mejores calificaciones en el ámbito académico, ya que todo lo que le tocaba hacer en casa no la dejaba culminar con sus trabajos a buena hora. Afortunadamente, la joven obtuvo un cupo en una modesta universidad del estado, con una beca que le permitía vivir muy cerca de la institución y ameritar muy pocas ayudas de Vicente en cuanto a cuestiones económicas. Por otro lado, Priscila gastaba montones de dinero cumpliendo los caprichos de su hijo, a quien hizo creer que era merecedor de todo sin ni siquiera esforzarse. Y la mujer también sembró en el pequeño Sebastián mucho rencor ante Jimena. Esta le decía que debía luchar por lo que le pertenecía y no dejar que aquella ilusa se acercara mucho a su padre. Después de unos años, Jimena se pudo graduar con honores como administradora de empresas. Y aunque ella quiso buscar un empleo fuera del país, Vicente le exigió que debía trabajar en la empresa familiar, aprendiendo todo lo que conllevaba una compañía de alto nivel, desde ser una más del personal de limpieza hasta ser quien haga negocio con sus clientes. Pero Priscila se aseguraría de que esa insolente jamás se sentara junto con los socios de la compañía, ya que el puesto de gerente y dueño sería para Sebastián, cuando éste tuviera la edad para hacerlo. Cuando Sebastián se graduó de una de las mejores universidades del país, Vicente no pudo estar más feliz por su hijo varón, y a petición de Priscila y todo su círculo, tuvo que trabajar y enseñarle todo lo que conllevaba ser un buen gerente, mientras que Jimena desempeñaba todo tipo de actividad y cargos de menos relevancia en la empresa. Pero a Vicente no le alcanzó el tiempo para enseñarle todo lo que sabía a su hijo menor, pues un repentino paro cardíaco acabó con él. Y en su lectura de testamento, apenas le dejó un pequeño terreno lejos de la ciudad a la pobre de Jimena, quien a decir verdad no esperaba que su padre le diera algo con su partida. Pero Sebastián fue muy privilegiado con la partida de su padre. El joven tuvo en sus manos una cuenta millonaria que jamás se imaginó tener a tan corta edad, y se creyó muy inteligente al poner a su hermana a cargo de la compañía de su padre con un sueldo mal pagado, para él poder disfrutar de su dinero y juventud. Sebastián vivía una vida de ensueño. El joven gastó muchísimo dinero en fiestas y compartiendo con jóvenes que él creía que eran sus amigos. Allí fue que conoció a Marta, una bella jovencita que al notar cómo Sebastián gastaba el dinero, hizo de todo para seducirlo. En poco tiempo logró que le pidiera matrimonio. Priscila lucía muy contenta en la iglesia cuando vio a su hijo poniéndole el anillo a aquella hermosa jovencita. El joven matrimonio se gastó todo el dinero que Sebastián había heredado, pues Marta venía de pasar muchas necesidades, por lo que al tener un esposo que cumplía todos sus caprichos, no escatimaba en gastos, pues ella siempre quería lo mejor y lo más caro. De esa manera dejó al tonto de Sebastián sin un solo centavo, y se tuvo que ver obligado a trabajar nuevamente en la compañía que su padre le había dejado. Pero como ya no prescindía de los servicios de su hermana, optó por echarla de la compañía, donde ella laboró casi por 10 años. Pero Jimena, quien había conformado ya una familia, quiso luchar por unas muy buenas prestaciones, y después de unos largos trámites y una demanda, pudo conseguir que Sebastián tuviera que pagarle una fuerte suma de dinero que la verdad no tenía. Así que optó por vender una parte de la empresa para poder cumplir con lo que el juez ordenó. Es así que quedó en bancarrota y teniendo que dedicarse muchísimo más tiempo en el trabajo. De esta manera tuvo que dejar a su querida esposa cuidando a su madre, quien ya era una anciana en ese momento. Fue así que Priscila pagó por todo lo que había hecho en el pasado, pues Marta estaba desesperada y se negaba a tocar los utensilios de limpieza para hacer aseo en el hogar. La joven malcriada atiborraba de oficios a su suegra,
quien quiso ponerla en su lugar, pero era una anciana sin fuerzas, y Sebastián, con todo lo que estaba ocurriendo, no le importaba a su madre en lo absoluto. El joven solo quería salvar su empresa para que su amada no lo abandonara, por lo que cada día Priscila vivía más triste y pedía a Dios que la ayudara, pues muchas veces Marta llegó a negarle la comida solo por el hecho de no haber cumplido con los deberes del hogar a tiempo. Pero lo peor estaba por venir, ya que Sebastián no pudo sacar su compañía del abismo en el que se encontraba, y su esposa lo convenció de vender todo lo que tenían y marcharse a otro país a probar suerte, pero no llevarían a Priscila, ya que solo significaba tener más gastos y Marta no estaba dispuesta a velar por una anciana achacosa. Por lo que Sebastián vendió lo que quedaba de su compañía y la casa que su padre había dejado. Priscila en un momento pensó que ella marcharía a aquel lugar junto con su hijo, pero este no la consideró para nada, y la anciana tuvo que quedarse sola y sin un hogar, deambulando por las calles, sin más que hacer que recoger plásticos y cartones para vender y de esa manera poder alimentarse. Por otro lado, a Jimena el futuro le sonrió de una manera increíble. Esta utilizó todos sus conocimientos para abrir una compañía idéntica a la de su padre. Ella sabía cómo hacer para que todo funcionara, debido a que había trabajado en todas las áreas, y su pareja siempre estuvo a su lado apoyándola para que juntos pudieran crecer. Y un día, mientras ella visitaba el hospital para hacerse unos exámenes de rutina, pudo ver nuevamente a Priscila, quien se encontraba postrada en una cama debido a que tenía una fuerte condición médica y ameritaba de una costosa operación. La anciana se mantenía en ese lugar por las ayudas del Estado y de una fundación, pero fallecería si no conseguía quien le diera el dinero para poder realizarse una operación. Priscila, al verla, gritó su nombre para que Jimena se tomara el tiempo de hablar con ella. Esta lució muy sorprendida cuando la vio en ese estado y en ese hospital que no era para nada costoso. Pero la muchacha no le guardaba rencor, así que se tomó el tiempo de escucharla, y la anciana le contó todo lo que le tocó vivir a manos de la esposa de su hijo, y cómo Sebastián se alejó de ella, dejándola sola y a su suerte, y de su terrible enfermedad. También le pidió perdón por haber actuado de esa manera tan ruin con ella desde que era una pequeñita, y todo lo que había hecho para que su padre dejara en la calle a su mamá. Soy consciente de todo el daño que te he causado, pero créeme cuando te digo que no podría estar más arrepentida. Si no consigo salvarme, al menos quiero irme de este mundo con la dicha de que busqué tu perdón. Jimena quedó helada al escuchar las palabras de Priscila. Nunca se imaginó que ella buscaría redimirse de alguna manera, y sus ojos se llenaron de lágrimas al saber todo lo que ocurrió con su mamita. Jimena no quiso decir ni una sola palabra y salió corriendo de aquel lugar, dejando a Priscila sola en esa lúgubre habitación llorando por su final. Pero a la mañana siguiente la anciana, mediante una fundación, consiguió el dinero para operarse y pudo ser trasladada al quirófano, donde afortunadamente todo salió bien, y cuando por fin despertó pudo notar que una nota se encontraba al lado de su cama y esta decía: «Te perdono. Mi madre no hubiera querido que yo guarde rencor en mi corazón. Espero que puedas reencontrarte con tu hijo. Deberías de intentar hacer un poco mejor el papel de madre y no te rindas, que él te está necesitando. Hace unos días supe que él está detenido en el país vecino, por lo que deberías ir a visitarlo y darle fuerzas para que no siga cometiendo errores». Queridos amigos, gracias por acompañarnos en una historia más. Te espero con más reflexiones como esta aquí en tu canal Historias de Fogata. Te envío un fuerte abrazo y bendiciones.